Muchas gracias, señora presidenta. Acabo de votar para que pueda ser tratado sobre tabla este punto y también para dejar sentada mi postura con respecto al proyecto. Un proyecto que adelanto desde ya mi voto positivo, pero necesariamente tengo que fundamentar mi voto y hacer algunas reservas sobre este tema. En primer lugar, estamos ante un reclamo histórico de nuestra provincia. Estamos hablando de la defensa del territorio del pueblo de La Rioja. Quiero remarcar esto, ¿no? Pertenece al pueblo de La Rioja, no a ningún gobernante, sino al pueblo de La Rioja. Y que es una cuestión, como recién mencionaba, histórica, porque La Rioja sufrió un despojo de parte de su territorio, sufrió un arrebato de parte de su territorio, y se dio en el marco del golpe militar del 66. En aquel momento, el interventor a cargo de la provincia firma un acuerdo por su propia voluntad con el gobierno de San Juan y entrega estos territorios de La Rioja, que luego es convalidado por el decreto ley 18004 de la dictadura, un decreto ley, ¿no? Y digo esto como a modo de inicio de mi intervención porque ese despojo se da por voluntad de una persona que no había sido elegida por el pueblo de La Rioja y por un decreto ley de la dictadura militar, no fue votado por el órgano democrático de la función legislativa nacional, que es el Congreso de la Nación. Y desde allí tenemos este problema, este conflicto, que Ricardo Mercado Luna lo menciona como un hecho consumado, ¿no? De entre tantos hechos consumados que tenemos lamentablemente en La Rioja. Y quiero leer, si me permite, señora presidenta, unos párrafos de su libro, que menciona y hace referencia a la década del 60, ¿no? Recordemos que el golpe militar fue en el 66 contra Arturo Umberto Illia por parte de Onganía. Dice: por ese entonces un nuevo golpe de Estado azotaba al país. Se trataba de la llamada, autodenominada, Revolución Argentina, que llegaba con planes y urgencias refundadoras, ¿no? Los enemigos de la Constitución, los enemigos de la democracia, los golpistas del 66. Eso lo agrego yo, ¿no? Había que terminar con las zonas provinciales controvertidas que carecen en la práctica de un sentido positivo, dice entre comillas, ¿no? Era el fundamento que tenía la dictadura en aquel momento. Y se creó entonces una comisión de límites a nivel nacional para tratar 31 conflictos que afectaban a 20 provincias, entre ellas La Rioja. La mecánica diseñada por ese gobierno de facto pasaba por acuerdos de los interventores federales y la posterior ratificación por decretos leyes, lo que acabo de mencionar. Al tiempo de estos sucesos, el interventor en La Rioja era el señor Guillermo Iribarren, activo y polémico empresario perteneciente a la clase agraria, como él mismo gustaba de identificarse. Iribarren, en el nombre de La Rioja, celebró convenios con los interventores de San Juan y Catamarca, cediendo territorio riojano. Después de esos convenios, el Instituto de Geografía Militar pasó a reajustar la superficie de las provincias signatarias. Y La Rioja, de los 92.331 kilómetros cuadrados conocidos por todos los mapas existentes, se redujo a 89.680 kilómetros cuadrados. Pasado el gobierno de facto y vuelto a la normalidad institucional, se dictó la Ley Provincial 3.194, que suspendía los convenios y rechazaba expresamente el firmado con San Juan, siguiendo lo dictaminado por una comisión local que produjo un extenso y pormenorizado informe. Pero la mutilación de poco más de 3.000 kilómetros cuadrados, producto de aquel arreglo, entre comillas, limítrofe, ya se había producido. Ya era un hecho consumado. Ya formaba parte de la historia de la limitación de los límites riojanos, ¿no? Menciona cómo, lo que recién mencionaba, por parte de un interventor federal puesto por la dictadura en un acuerdo y luego ratificado por un decreto ley de la dictadura, La Rioja
perdió, o el pueblo riojano perdió este territorio que le corresponde por razones históricas, razones geográficas, razones legales. Y así podemos mencionar distintas iniciativas que buscaron derogar aquel decreto ley 18.004, como por ejemplo el legislador nacional perteneciente a mi partido, el doctor Raúl Galván, o como también correligionario Julio Martínez. También buscaron la derogación de aquel decreto ley y que La Rioja pueda recuperar los territorios que le corresponden, ¿no? Entonces, por eso menciono que estamos ante la defensa de los derechos de los riojanos, ante la defensa de un territorio que es propio de la provincia y que es histórico, ¿no? Aquella ley que rechazaba ese acuerdo, aquella ley que rechazaba este decreto ley nacional, aquellas iniciativas que buscaban derogar el decreto ley 18.004, que inclusive el proyecto del doctor Raúl Galván tuvo media sanción a nivel nacional y luego vino el golpe del 76 y frustró la sanción y convertir en ley aquel proyecto, ¿no? Ahora bien, dicho esto, creo que es importante que este Consejo pueda pronunciarse de manera simbólica, si se quiere, o expresando las posturas políticas, personales que podamos tener cada uno de los bloques, pero, y ahí comienzan a venir mis reservas, tengamos en cuenta que no es competencia de este Consejo Deliberante, ¿no? Eso en primer lugar. La competencia de estas cuestiones está en manos del Congreso de la Nación, conforme el artículo 75, inciso 15, ¿no? Que es una de las atribuciones del Congreso Nacional, y que también es competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera originaria por ser un conflicto entre dos provincias, ¿no? Es decir, no le cabe a este Consejo Deliberante legislar, ni dirimir, ni tratar estos temas, pero sí tenemos la posibilidad de simbólicamente expresarnos e institucionalmente hacerlo, porque reitero, da lugar la importancia histórica de la defensa del territorio de todos los riojanos. Segunda cuestión que quiero hacer reserva, señora presidenta, y vuelvo al libro del doctor Ricardo Mercado Luna, que habla al inicio de este capítulo quinto, que habla de la limitación de los límites, así lo denomina, y dice: La Rioja, desde que se fundó, al igual que todas las provincias, siempre tuvo límites. Pero a diferencia de las demás, su territorio se fue reduciendo por actos impuestos mediante la fuerza de los hechos consumados que hicieron caso omiso de las protestas levantadas en su momento. Lo notable de estas mutilaciones estriba en las circunstancias de que algunas de ellas fueron no solo toleradas, sino alentadas y aún impulsadas por los propios riojanos. Y me quiero detener, y seguramente esto puede dar lugar al debate, pero en la palabra toleradas. Dice, muchas de ellas fueron toleradas. Y me quiero referir a que más de 40 años hemos tenido el retorno a la democracia, y inclusive hubo un riojano que gobernó el país durante muchos años, y que ese partido tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso y tranquilamente se podría haber derogado el decreto de ley 18.004. Y no se hizo. Entonces, ahí hay también una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? También hacerse cargo de las cuestiones del pasado. Seguramente todos los partidos tenemos errores, seguramente, pero en este tema en particular quiero marcar esto, que durante muchos años no se recordó la defensa del territorio riojano en la disputa con respecto a los límites. Y por otro lado tengo también que marcar por qué ahora este reclamo, esta disputa. Seguramente los colegas del partido gobernante darán sus explicaciones y sus puntos de vista, o así lo han hecho los diputados en la Cámara de Diputados y así lo ha hecho el gobernador, pero yo me permito también marcar
que este acompañamiento que voy a hacer a este proyecto tiene que ver con esa defensa histórica de los territorios de los riojanos y no con un interés político que pueda haber detrás. ¿No? No con un interés político buscando tal vez prensa a nivel nacional, no con un interés político buscando tal vez posicionar referencias políticas en una posible disputa dentro del PJ para gobernar el país. No, señora Presidenta, esto no es una cuestión electoral, esto es una cuestión institucional de defensa de los territorios de los riojanos. Y también no quiero ser parte de una embestida personal con los hermanos y hermanas de la provincia de San Juan. Esto no es una cuestión personal ni una embestida personal con la provincia, es una defensa histórica de un territorio que fue despojado de nuestra provincia. Es un reclamo justo que corresponde hacerlo y necesario hacerlo. Y digo esto porque no se tiene que leer como una embestida, como recién mencionaba, desprolija fuera del marco institucional. Primero porque no corresponde, los canales son los institucionales. Y segundo porque vamos a aumentar lo que sucede hace tanto tiempo en La Rioja, que es la falta de seguridad jurídica, y vamos a seguir ahuyentando las inversiones. Y por otro lado, el interés económico, decía el diputado Sarruf en la última sesión de la Cámara de Diputados, y me permito leer una pequeña expresión que dijo: la mina más grande del mundo en cuanto a oro y cobre, o al menos lo que creemos que será el emprendimiento minero más grande del mundo, está en estos territorios. Entonces, ¿hay un interés económico? Sí. ¿Eso invalida el reclamo? No, porque son recursos y riqueza de todos los riojanos. Por supuesto que no lo invalida, pero sí muestra que hay un interés principal en lo económico y que durante muchos años no hubo interés en defender la tierra, el territorio, la provincia de La Rioja y por ende a todos los vecinos de La Rioja. Por eso, haciendo estas salvedades, señora Presidenta, el interés de defender territorio riojano, territorio de todos los riojanos, sin ser parte de ninguna cuestión política que pueda haber o electoral detrás de esto por parte del gobierno de la provincia, haciendo la salvedad que no es competencia de este Consejo Liberante estar discutiendo esto, sino los problemas reales de los vecinos y los servicios públicos, pero entendiendo la importancia que tiene seguir defendiendo estos territorios para todos los riojanos, es que voy a acompañar este proyecto. Muchas gracias.